darle la palabra a Carlos y sin duda también agradecerle por su tiempo, por la diferencia de horaria y bueno, sabemos que tenés un enorme desafío al frente de la embajada y la representación de Argentina en la OEA, con bueno, nuestro compatriota Almagro, que a veces no nos orgullece mucho su accionar, pero bueno, sin duda Argentina tiene mucho para aportar en esa organización y también en este panel, porque bueno, ha tenido dos pandemias, ¿no? La pandemia del COVID-19 y también la pandemia del neoliberalismo implicado por el anterior gobierno de Argentina que prácticamente desmanteló gran parte de ese querido país. Así que, Carlos, tuya la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecerles, manifestarles que estoy muy contento por este encuentro de juventudes de Copal y también por estas exposiciones que hemos escuchado, de personas tan jóvenes y al mismo tiempo con tanta responsabilidad y con tanto conocimiento. Una palabra sobre mi lugar en la OEA. Nosotros sabemos perfectamente cuál ha sido lamentablemente la historia de la OEA, mucho más marcada por una historia oscura de muchos silencios, de muchas complicidades en sucesos antidemocráticos que ha vivido la región en todas estas décadas de su existencia. Sabemos lo difícil que es. Nosotros habíamos ensayado otros mecanismos de integración que al cambiar el mapa político de la región retrocedieron, y quedó esta organización como la que tenía estructuras más afianzadas en la región, pero nunca vamos a perder la esperanza de que en el corto plazo podamos recuperar esos organismos como CELAC, como UNASUR, y como otras instancias que nos representen muchísimo mejor. Mientras tanto, mi silla en la OEA no pertenece únicamente a mi país, porque nosotros creemos en la patria grande, y por lo tanto creemos y queremos, y lo saben las fuerzas políticas populares de nuestra región, que hasta tanto ellas recuperen el gobierno, nuestra silla será la silla de esas fuerzas populares, para decir todo lo que tengamos que decir. Quiero advertirles que este es un panel que habla de economía, y yo me tomé el atrevimiento de aceptar la invitación sin tener una formación económica, pero sí tener una concepción de lo que debe ser la economía. Y entonces ahí para comenzar, me voy a tomar de algunos conceptos planteados por Pablo Ferreira, que obviamente comparto. En primer lugar, que creo que la economía no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia que, si no tiene en cuenta su función social, si no tiene en cuenta la mejora concreta en la calidad de vida de las personas, de nada sirven los buenos indicadores desde el punto de vista matemático si no obtiene un beneficio en acercar a los seres humanos en concreto a un pasito más en nuestra permanente búsqueda por ser más felices. Y bueno, otro de los conceptos que le escuché a Pablo es la relación entre crecimiento y cohesión social, porque ustedes saben que nosotros estamos tomados por una ofensiva muy grande de los constructores de sentido, de las grandes cadenas de comunicación, que le han hecho creer a una parte importante de nuestra sociedad que es el crecimiento el que va a traer la cohesión, la distribución y la cohesión social. Y nosotros creemos lo contrario. Es una sociedad cohesionada, una sociedad donde se disminuyen las distancias entre el nivel superior de ingresos y el nivel inferior, lo que va a traer una reducción de las desigualdades,
un fortalecimiento de las políticas públicas y de la interacción entre Estado y sociedad, y a partir de allí es donde se da un crecimiento sostenido. La verdad es que en la realidad, en lo concreto, ni siquiera lo estoy planteando desde una perspectiva ideológica, sino desde los datos duros. Esa teoría neoliberal del derrame, que si uno favorece los climas de negocio de las grandes empresas, o que si uno favorece la exención de impuestos de las grandes empresas, eso se va a volcar en inversión productiva. Eso no ha sido así. Recién Sebastián hablaba de lo que fue la primera pandemia nuestra, que fue el macrismo, 4 años de un gobierno neoliberal tremendo, al grado extremo que ustedes se puedan imaginar. Nunca como en ese momento se favoreció los intereses de las grandes empresas y no hubo un peso de inversión en infraestructura. Todo se tradujo en fuga de capitales, en utilizar las herramientas financieras para maximizar ganancia con el ingreso de deuda y permitir la salida nuevamente hacia los paraísos fiscales. Para nosotros el derrame tiene que tener un sentido inverso, desafiando inclusive las leyes de la gravedad. Es decir, hay que derramar, hay que colocar dinero abajo, porque eso es lo que genera la reactivación. Cuando uno inyecta dinero en los sectores más vulnerados, en los sectores más necesitados, eso se vuelca inmediatamente en el consumo, y el consumo es el que pone en marcha la maquinaria para reactivar el sistema en su conjunto. Vamos a 2 o 3 pequeños enunciados, breves enunciados, obviamente que más adelante en otra oportunidad podrán ser desarrollados, sobre la situación que estamos viviendo. Primero, una situación inédita, porque nunca antes un fenómeno como este del COVID había tomado a la humanidad en su conjunto, porque sí hubo pandemias que atacaron centros importantes de la civilización, pero como en este momento las tecnologías de la comunicación y del transporte permiten una comunicación prácticamente automática en todos los rincones, entre todos los rincones del planeta, esto se ha extendido a nivel planetario con una velocidad que la ha convertido en algo absolutamente omnipresente, abarcador de todas las áreas espaciales de nuestro planeta. Y además temporalmente inédito, porque no hay ninguna persona viva, obviamente no las personas más jóvenes, pero tampoco las más ancianas tienen recuerdo de una situación así. Y geopolíticamente también estamos ante una situación inédita, porque no coincide esta etapa que estamos viviendo ni con la etapa de la existencia de los 2 grandes bloques que estaban incomunicados durante la Guerra Fría, ni mucho menos con la etapa de la unipolaridad, donde uno solo de los bloques se había convertido en el dominador de toda la escena mundial prácticamente. Ahora hay elementos de competencia y elementos de interdependencia al mismo tiempo entre las 2 grandes economías, entre los 2 grandes ejes geopolíticos. El noratlántico, signado por el capital financiero globalizado, y el eurasiático, que tiene centro comercial y de expansión económica en China, y geopolítico y militar en Rusia, pero que obviamente sus indicadores están ganando cada vez más terreno y están conquistando acuerdos comerciales, acuerdos de inversión, relaciones económicas, e inclusive construyendo una nueva institucionalidad, en reemplazo de la institucionalidad de los acuerdos de la posguerra del capitalismo occidental. Yo creo que ese escenario, con la aparición de un nuevo eje, con una Europa que intenta recuperar parte de su identidad histórica, y con lo que América Latina tenga que decir, y con lo que el mundo islámico tenga que decir, a quien no hay que confundir ni con el atraso, ni con el
fanatismo, ni con el terrorismo. Esas son todas trampas culturales que nos tiende el aparato del capitalismo financiero para justificar el choque de civilizaciones, el gasto militar, el control de los hidrocarburos, el control, el despliegue militar, etc. Lo que tenga que decir en su momento el continente africano, tan rico, con tanta potencialidad, y fundamentalmente lo que tenga que decir América Latina como un polo propio de poder. Yo creo que es saludable esa disputa porque nos permite a nosotros tener un juego de mayor autonomía. Algunos creen que la cuestión se trata, o podría llegar a tratarse, de salir de un área de dominación para ponerse debajo de otra área de dominación. Pero yo creo que con un bloque integrado, con un bloque que reafirme su autonomía, se puede negociar en otras condiciones. Y además, hasta ahora, los acuerdos con el eje eurasiático no nos han impuesto las condiciones que nos había impuesto históricamente el otro bloque, y además en los foros internacionales han defendido la multipolaridad y han defendido la estatalidad en el sentido de la capacidad de organización política autónoma de nuestros pueblos, a partir de la cual nosotros tenemos que reconstruir la integración, pero sin perder la capacidad del Estado, es decir, de la política, de poder regular las relaciones económicas. Y lo han defendido en la causa siria, lo han defendido en el acuerdo nuclear de Irán, lo han defendido reconociendo al Estado palestino, lo han defendido al reconocer la autonomía que tiene que tener el proceso de Venezuela, libre de injerencias externas y de bloqueos, etc. Quiere decir que yo veo con agrado, digamos, esta construcción de un mundo con más de un polo de poder en el futuro de América Latina. Otra característica, centro de la disputa, la tecnología de quinta generación, el 5G, que yo la asemejo a otros momentos, a otros puntos de inflexión del sistema productivo mundial. No me quiero ir lejísimos en la historia, pero cuando la revolución industrial en el siglo XIX impone una nueva división internacional del trabajo, y los Estados Unidos, por ejemplo, tienen una guerra civil donde triunfa el sector industrialista y se insertan en esa división desde la perspectiva industrial, América Latina vive dos guerras civiles, una la del Pacífico y la otra la de la Triple Alianza contra el Paraguay, que en ese momento era el modelo más industrial de la región, y lamentablemente por el resultado de esas guerras, inverso al de los Estados Unidos, nos insertamos desde la perspectiva de países agroexportadores y no productores de manufacturas industriales, no productores de valor agregado. Ahora que digo esto, se me pasó empezar felicitando a nuestros hermanos mexicanos, saludándolos por su Día Nacional, pero también a las repúblicas centroamericanas que en el día de ayer vivieron su día nacional, creo que desde 1821, si no estoy mal informado. Bueno, pero continúo. La crisis de Wall Street, cuando surge el estado de bienestar, otro punto de inflexión. Finales de los años 80, principios de los 90, la reconfiguración del capitalismo mundial, de productivo a financiero, de la producción de bienes tangibles como fuente, como motor de la multiplicación de ganancia, a la producción de bienes intangibles, de derivados exclusivamente financieros como motor de la reproducción de la ganancia. Bueno, hoy otro punto de inflexión. Quien lidere la tecnología de quinta generación, que implica una velocidad y un cúmulo de satélites mucho menor la velocidad y mucho más rápida la reproducción de las señales para organizar el sistema productivo, el sistema de trabajo, etc.,
va a tener un papel importantísimo en todo el mundo de la cultura, de la organización social, etcétera, en el futuro inmediato. Ahora, en este contexto surge la pandemia. Una pregunta que uno podría hacerse es, bueno, muy bien, supongan ustedes que en poco tiempo, por distintos caminos, salimos de la fase más aguda de la pandemia. ¿Eso qué querría decir? ¿Que cerramos un paréntesis y retomamos el camino anterior? Bueno, yo personalmente estoy convencido de que no debería ser así. Que este momento debería servir para repensar muchos de los cimientos sobre los cuales se asentaba el sistema anterior y que precisamente son causa o contribuyeron a acelerar este tipo de procesos. Porque podremos salir de la fase aguda de esta pandemia, pero si mantenemos aquel maltrato a la naturaleza, aquel sistema productivo fundado en las grandes explotaciones que modifican la superficie de la tierra, que producen ese malestar animal, etc., hoy será esta pandemia la que dejamos atrás, pero va a seguir abierto ese ciclo de maltrato a la naturaleza que luego la naturaleza se cobra sobre los seres humanos que causamos esa situación. Por eso yo creo que hay que repensar nuevos paradigmas de organización del sistema productivo mundial después de la pandemia. Hay otra cosa importante, que creo que a quienes están escuchando esto desde sus domicilios, por las restricciones y a través de las redes, habrán notado, y es que nosotros en estos meses de restricción domiciliaria hemos consumido probablemente mucho menos energía, mucho menos recursos, mucho menos indumentaria, mucho menos bienes de consumo que lo que solíamos hacer previamente. Entonces eso creo que nos debe hacer preguntar si lo que nosotros consumíamos previamente era porque verdaderamente lo necesitábamos o si los niveles de consumo tenían que ver con la necesidad de reproducción del capital, no con nuestras propias necesidades. Porque está claro que nosotros hemos consumido mucho menos y hemos sobrevivido. Es decir, el ser humano podría sobrevivir con mucho menos paroxismo consumista del que le imponen las necesidades artificiales del sistema capitalista tal cual lo teníamos previo a la pandemia. Ahora, estas son cosas que el capitalismo no perdona y que va a luchar mucho por preservar aquellos paradigmas, por recomponer aquella situación. Y es allí donde tiene que actuar la política. La política, antes de esto, un último fenómeno de los tantos que nos ha traído esta pandemia, y es que, así como han caído estrepitosamente la cotización de las grandes empresas de energía, de commodities, en términos de hidrocarburos, de industria, de la industria de la aviación y otras industrias vinculadas, no cayó proporcionalmente todo el sistema financiero mundial por la elevación que tuvieron la cotización de las acciones de los grandes servidores de la tecnología digital, que se tornan imprescindibles para la educación, para el teletrabajo, para las relaciones familiares, para la comunicación en general. La política también deberá intervenir para regular esa concentración extraordinaria de ganancia de los grandes servidores internacionales de la tecnología digital, si no queremos poner a la humanidad al servicio como una mercancía de estos 5 o 6 grandes grupos monopólicos. Otro de los grandes desafíos post-pandemia. 2 palabras antes de finalizar sobre América Latina. Primero, preservar a América Latina como zona de paz. Y no lo digo en términos románticos, ni en términos éticos, ni en términos naif. Lo digo en términos estratégicos. Porque América Latina tiene tanta biodiversidad como el continente africano,
tantas reservas energéticas como Medio Oriente, pero tiene dos ventajas: estatalidad y paz. Es decir, todavía no hemos llegado al punto donde algunos factores de poder nos quieren llevar, que es tener un nivel de conflictividad interno, ya sea racial, cultural, religioso o político, que nos ponga en una situación de conflicto permanente. ¿Para qué? Para poder disminuir el poder de disciplinamiento de los estados, de disciplinamiento hacia el mercado, me refiero, no hacia la sociedad, del Estado, y para controlar los recursos naturales a través de los grandes conglomerados internacionales. Entonces, preservar a América Latina como zona de paz es fundamental. Ahora, a mí me simpatizan mucho el estado de movilización en el que están varias ciudades del continente, varias regiones del continente. Pero sí digo y advierto que no se convierta en un fenómeno crónico, porque el poder puede operar sobre esos fenómenos. ¿A qué me refiero? A que la movilización hay que agregarle mecanismos de unidad, de organización social y de organización política para disputar el poder del Estado y recuperar el poder del Estado. Porque la movilización en términos de un evento, de un acontecimiento permanente, queda expuesta a que el poder explote nuestras propias contradicciones para hacernos mantener en esa situación y nunca lograr reconquistar el poder del Estado. Porque si yo hoy estoy en minoría en la OEA, es porque la Argentina logró, afortunadamente, recuperar el Estado, pero hay otros pueblos que están en el proceso de lucha y de movilización y no han logrado todavía esa cohesión interna. Porque veo a veces, ustedes fíjense a nuestros queridos hermanos de Bolivia, sectores indígenas, sectores campesinos, sectores obreros, movimientos sociales, a todos el régimen los explota y los oprime de la misma manera. Es decir, el imperio tiene una misma política hacia todos nosotros. Y a veces nosotros tenemos conflictos internos que disminuyen nuestra capacidad para enfrentar a esa política. Yo creo que una de las enseñanzas es distinguir la cuestión central, que es de desplazar al neoliberalismo de los gobiernos, y a partir de allí sí discutir las cosas en las que podamos tener matices, pero una vez que logramos recuperar el poder del Estado. Y lo último que digo, porque no quiero pasarme demasiado del tiempo, lo que pasa es que uno a veces tiene tantas ganas de transmitir cosas. Yo creo que nos hemos dado cuenta que el Estado es necesario, que lo público es necesario, que la solidaridad es un valor, pero no necesariamente tener más conciencia social, más sensibilidad social, más conciencia moral en nuestros pueblos de que estos valores son necesarios, implica automáticamente convertirlos en correlación de fuerza política. Para que eso se convierta en correlación de fuerza política hay que intervenir. Hay que intervenir sobre los factores que generan poder político, económico y también simbólico. Voy a terminar con lo siguiente. Ustedes saben que en la Argentina nos ha costado muchísimo discutir en el Parlamento un pequeño aporte transitorio a las grandes fortunas. Fortunas concentradas en un puñado que es el 0,001 de la población. Y que ha acumulado tal volumen que ustedes pueden imaginarse el máximo nivel de consumo. A veces uno no podría imaginarse el nivel de consumo que les permiten esas fortunas. Estar en hoteles 7 estrellas, tener un auto por día de la semana, alimentarse con lo mejor, ir a los mejores hoteles, lo que se imaginen para ellos, para sus hijos, para sus nietos, y aún así no se les terminaría la fortuna. Y además, por el vínculo que tienen con el sistema financiero mundial, un enter de la computadora les permitiría, por la velocidad de reproducción del capital financiero especulativo, les permitiría un enter recuperar ese aporte transitorio en 10 segundos. Y aún así, todavía tenemos que discutir la equidad
o no de ese impuesto. ¿Por qué? Por la concentración de los medios, por cómo los medios han naturalizado una situación, una construcción de sentido. Los grandes monopolios de la producción de cereales, o de la producción de ganado, o de la producción de oleaginosas, hacen un trabajo en nuestras pampas, que les permite rentas extraordinarias. Si ese mismo trabajo, lo hicieran en el desierto, con la misma maquinaria, con la misma inversión, con la misma propiedad intelectual, las mismas empresas, no solamente no tendrían ganancias, sino que perderían toda la inversión. Quiere decir que la ganancia extraordinaria de esas empresas no es el trabajo que realizaron por el cual hay que pagarles lo que corresponde, sino la fertilidad extraordinaria de nuestras riquezas naturales. Esas riquezas naturales son de propiedad pública. Por lo tanto, la renta de esos recursos tiene que ser del pueblo y no de los monopolios. Tan difícil es transmitir lo obvio, tan difícil es no. Lo que sucede es que necesitamos estrategias muy potentes, muy audaces, muy decididas para intervenir sobre los factores de generación de poder, no solamente económicos, sino simbólicos, por los que construyen sentido, porque si no, todas estas cosas que estamos hablando, después dos series de Netflix o 2 superproducciones de Hollywood recomponen el sistema y lo vuelven a llevar a la situación anterior a la pandemia. Y nosotros tenemos que utilizar este momento para la construcción de nuevos paradigmas. Me quedan muchísimas cosas en el tintero para decirles, pero bueno, quiero redondear aquí para no excederme en el tiempo y volver a agradecerles muchísimo esta posibilidad de conversar y de participar con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Sin duda ha sido una gran exposición. Ha sido un gran placer para Copal Juvenil contar con sus aportes.